¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. Continuamos con las curiosidades fuera de cámara. Anteriormente vimos lo que había en Sanctuary previo a las bombas, también encontramos algunas cosas curiosas del refugio 111, así iremos recorriendo el yermo en busca de esos pequeños detalles que pasamos por alto. Así que llama a tu abuelita y dile que hay un nuevo video de Fallout 4. Sin más, ponte cómodo que iniciamos. Iniciamos esta segunda parte saliendo del refugio, y damos un pequeño vistazo aéreo a nuestro entorno. En Sanctuary, encontramos una mutaracha campera, así como la del refugio. Esta estará también esperando a que nos acerquemos para salir y atacarnos. En la parada de camiones de Red Rocket, miramos bajo el suelo y podemos apreciar que los árboles son más grandes de lo que podemos ver. Esto se hace para dar más variedad al entorno. Usando el mismo modelo de árbol pero al colocarlo a diferentes profundidades obtenemos árboles más altos o bajos. También miramos una base de los nidos de rata topo, y cuando ya es su hora de salir, las veremos como las mutarachas preparadas para emerger a la superficie. En Concord, este es el sitio por donde sale el primer sanguinario al que nos enfrentamos. Aún no es accesible porque tiene esta trampilla cerrada, pero más adelante sí podremos ingresar. Entrando al Museo de la Libertad encontramos dos salas escondidas, la primera de ellas es la más grande y la encontramos en la entrada principal. La entrada está cubierta por una textura de pared y solo es visible desde adentro de la sala. Aunque esta sala no es accesible encontramos algunas cosas decorativas, como una bandera, y un esqueleto, así como algunos muebles. También hay unos baños y en este un botiquín de primeros auxilios. La siguiente estará en la sala de maniquís, aunque no es tanto una sala sino más bien es un pasillo que posiblemente conecte con la sala que vimos anteriormente. Cubierta por la textura de ventana estará la entrada a este pasillo. Algunos enemigos aparecerán cuando lleguemos a ciertas zonas, en este caso cuando lleguemos a estas escaleras. Aquí apreciamos el momento justo cuando los NPC están apareciendo. Y podremos apreciar la aparición del segundo NPC por completo. Después de esta escena, si eliminamos al segundo saqueador podremos ver la animación de la puerta, esta se abrirá automáticamente. También vemos que hay dos mundos, entre hartas comillas. Está la zona exterior que si estamos dentro de una casa, el exterior estará previamente cargado, con texturas de muy baja calidad, los modelados serán escasos. Y si estamos en el exterior las casas no tendrán ningún modelado interno. Si alguna vez te preguntaste de dónde sale el primer sanguinario, aquí resolveremos tu duda.
Después de eliminar una cantidad de enemigos se activará la escena donde se abre la trampilla. Aunque no tiene espacio, él estará con la mitad de su cuerpo bajo tierra. Ahora veamos más a detalle su aparición y salida. Es el turno del ovni, aparecerá cuando estés en un nivel 15 más o menos, y casi siempre nos perdemos esta animación ya que pasa en cuestión de segundos. El modelo está completo, pero sus texturas son desgastadas y sus luces no funcionan. Mientras sigue su camino irá dejando a su paso una estela color verde. Su animación está completa, y su trayectoria terminará donde se estrella, aunque esto sea algo que nunca veremos en el juego. Seguiremos su trayectoria y veamos qué pasa. Algunos centímetros más tarde. Bien amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Déjame tu comentario, tu opinión cuenta, y si conoces de otras cosas ocultas del juego dinos cuál, y podremos hacer un video al respecto. Si veo que tiene mucho apoyo haré una tercera parte, así que revienten ese botón de likes. Bueno, no siendo más, cuídense mucho, báñense a menudo, y suscríbete al canal. Recuerda que hay activa una encuesta en el área de la comunidad, ingresa y deja tu voto. Hasta la próxima.